Hola, ¿cómo están? Ahora voy a resolver esta serie muy interesante porque, si se fijan, tiene una especie de simetría donde tenemos que hacer la sumatoria de k igual a 1 de k al cuadrado dividido por 2 elevado a k. ¿Ya? Entonces, esta eh, tiene una fórmula, pero es raro que uno conozca esta fórmula cuando trabaja con sumatorias, ¿ya? Porque recordemos de que las series geométricas pueden analizarse desde el punto de vista de su convergencia, ¿ya? Pero existen muy pocas herramientas aritméticas, mejor dicho, algebraicas, aritméticas no. Eh, bueno, como está diciendo, existen muy pocas herramientas algebraicas para poder resolver problemas de este estilo. Entonces lo que vamos a hacer esta tarde es introducir el concepto que tenga que ver, o que se relaciona, mejor dicho, con las series de potencias, ¿ya? Y vamos a estudiar una serie de potencias particular muy conocida, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre la serie geométrica más conocida de todas, y es una serie de potencias, pero que no viene de las series de las fórmulas, perdón, de Taylor, ¿ya? Donde es la serie desde k igual a 0 hasta infinito de x elevado a k, ¿ya? Y eso por una fórmula algebraica, que es de las pocas que hay, que tiene que ver con las progresiones geométricas, y después evaluar un límite, entonces me salto 1000 pasos, y yo sé que eso es 1 dividido por 1 menos x, pero siempre y cuando x sea menor estricto que 1 en valor absoluto, y ahí entramos en la misma dinámica de cómo demostramos de que esta serie converge. Lo demostramos con el criterio del cociente, y el criterio del cociente involucra decir, asumamos de que son positivos los términos, por lo menos o en valor absoluto, y hacemos el cociente del término n más 1 dividido por los términos n. O sea, si le llamamos a esto los términos a sub k en valor absoluto, hacemos este límite cuando k tiende a infinito de valor absoluto. Hay gente que no le gusta esta notación, pero lo voy a usar de todas formas, porque en realidad lo que estamos haciendo es esto, ¿ya? Y si desarrollamos eso, nos damos cuenta que esto es valor absoluto de x, ¿ya? Después de hacer muchas simplificaciones, tal vez no tantas, pero algunas simplificaciones, y el término y el criterio del cociente lo que dice es que eso converge siempre y cuando el resultado de ese límite sea menor estricto de 1, y de aquí viene esta condición, ¿ya? Y por supuesto lo que dije al principio de que es 1 dividido por 1 menos x, viene de una simplificación que no voy a entrar a detallar ahora, pero vamos a utilizar esa identidad, que es una serie de funciones o serie de potencia, y vamos a ocupar el teorema que dice que esa serie es convergente de manera uniforme, por lo tanto podemos derivar o integrar según lo que nos convenga, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es derivar y ver qué ocurre. Entonces, cuando yo derivo, esto hace que baje el k, ya como exponente, y me quedo que en lugar de x elevado a k, me queda x elevado a k menos 1. Y aquí lo que se dice también es que se pierde un término, porque se asume de que hay un término constante. Hay que verificar que eso sea así. ¿El primer término es constante? Sí, porque x elevado a 0 es 1. Es una constante, cuando yo la derivo, se transforma a 0. Por lo tanto, ahora mi serie va a comenzar desde k igual a 1, porque ya no tiene sentido hablar de k igual a 0, porque si yo la comenzara desde k igual a 0, el primer término es 0 porque está multiplicándose por k, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en el lado izquierdo. ¿Qué pasa en el lado derecho? Bueno, el lado derecho es un cociente, pero en realidad, más que un cociente, es una potencia 1 menos x elevado a menos 1. La podemos ver como una potencia. Entonces, si la vemos como una potencia, baja el 1, en realidad el menos 1, y me queda como 1 menos x elevado a menos 2, porque antes era menos 1 en el exponente y ahora es menos 1, que es menos 2, y lo tengo que multiplicar por regla de la cadena, que a veces esto se olvida, la derivada del paréntesis, que la derivada del paréntesis es otro menos 1.
Y si la vuelvo a ordenar, esto me queda menos 1 por menos 1, que es 1, y 1 menos x elevado a menos 2 se puede escribir como 1 menos x elevado al cuadrado, pero en el denominador. Ah, entonces quiere decir de que cada vez que derivemos, le aumentamos 1 el grado. O sea, antes teníamos 1 dividido por 1 menos x a la 1, y ahora tenemos 1 dividido por 1 menos x al cuadrado. No inventemos reglas, mejor verifiquemos las cosas. En realidad, lo que estoy viendo aquí es que no me sirve derivar una vez, porque yo tengo k al cuadrado aquí. Ya. Pero el problema es que si yo derivo una segunda vez, voy a quedar con k por k menos 1, y eso no es k al cuadrado, pero está relacionado. Entonces, voy a tratar de simplificar un poco los pasos, pero sí me doy cuenta que tengo que derivar sí o sí una segunda vez, pero que el resultado no va a ser tan directo como lo había pensado inicialmente. Por supuesto que este problema se puede resolver, lo vamos a resolver, pero hay que tener mucho cuidado con lo que afirmamos, ¿ya? Entonces, si derivamos una segunda vez, vamos a quedar con k por k menos 1 por x elevado a k menos 2, y ahora la sumatoria comienza desde el 2, por la misma lógica anterior. El k menos 1 no tiene sentido hablar de k igual 0 o k igual 1. En el fondo, lo que estamos tratando de evitar es sumar términos que no aporten, ¿ya? Y recordar de que yo, si tengo un k menos 2, no puedo comenzar la sumatoria de k igual 1 porque tendría potencias negativas. Y lo que estamos haciendo es ocupar series de potencias positivas porque estamos haciendo series de Taylor centradas en algún punto, que en este caso es el 0, y no series de Laurent, que son series que viven en el mundo de los complejos, donde los exponentes pueden ser negativos, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado, y sí o sí tiene que partir desde 2, así como el anterior sí o sí tiene que partir desde el 1. Entonces, ahora derivemos el lado derecho. Si derivamos el lado derecho, ahora tengo 1 dividido por 1 menos x al cuadrado, que es lo mismo que decir 1 menos x elevado a menos 2. No es simplemente cambiar el signo. Ahora tengo que bajar el menos 2. Por lo tanto, hay un menos 2 que aparece. Esto me va a quedar como 1 menos x elevado a menos 3, como habíamos dicho antes. Y lo que se olvida es que de nuevo tengo que multiplicar por el menos 1 por regla de la cadena. Entonces esto es lo mismo que decir 2 dividido por 1 menos x elevado al q. Por supuesto que también hay que recordar de que esto es sí, solo si x en valor absoluto es menor que 1. O sea, no la puedo hablar, por ejemplo, en 4 o en 2, ¿ya? No la puedo hablar en 1 tampoco. La puedo hablar en un medio, en un tercio, en un cuarto, en 1 dividido por raíz de pi, etc. Entonces, vamos a tratar de ordenar un poco lo que estamos afirmando. Que de hecho, lo que estamos afirmando es muy correcto, ¿ya? Lo voy a separar en dos sumatorias, ¿ya? Porque aquí tengo un k por k menos 1 por x elevado a k menos 2, ¿ya? Perfecto. Entonces voy a escribir esto como dos sumatorias, asumiendo que las dos son convergentes, porque yo sé que esta es convergente. Pero si las separo puede ser de que una sea convergente, de que separadas no sean convergentes. Pero voy a tratar de analizar y ver cómo puedo afirmar de que sí son convergentes. Entonces, la primera va a ser de k igual a 2 a infinito de k cuadrado por x elevado a k menos 2. Esa es la primera sumatoria. O sea, y aquí voy a colocar un menos, porque k por menos 1, puedo sacar el menos hacia afuera, y esto me queda que es k por x elevado a k menos 2. Desde k igual a 2 hasta infinito, ¿ya? Y yo sé que eso es igual a lo que tengo en el lado derecho, al final del lado derecho. Entonces, tengo dos problemas. El primero es que, si bien puedo evaluar en cualquier x que a mí me acomode para contar el valor de... Recordemos lo que estamos tratando de lograr. Estamos tratando de lograr k cuadrado dividido por 2 elevado a k, ¿ya? Si yo evaluara en x igual a un medio, que lo puedo hacer, voy a quedar con la sumatoria de k igual 2 a infinito
de k cuadrado, porque eso no depende de x, por 1/2 elevado a k menos 2. ¿Ya? Yo sé que el 1/2 elevado a k menos 2 lo puedo escribir como 2 elevado a k por 2 elevado a menos 2 en el denominador, porque 1/2 es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Pero la otra suma va a tener un k por x elevado a 1/2 elevado también a k menos 2, que lo puedo arreglar igual que dije. Y puedo multiplicar por constantes arriba y abajo para hasta llegar a lo que necesito. Pero tampoco conozco la sumatoria de... perdón, tampoco conozco, mejor dicho, la sumatoria de k dividido por 2 elevado a k. Y que, si bien yo sé que la sumatoria de k cuadrado por 2 elevado, o por 1/2 elevado a k menos 2, se relaciona con la función 2 dividido por 1 menos, en este caso 1/2 elevado al cubo. Entonces, en palabras simples, no me basta con una igualdad, necesito dos. Y de hecho, la primera igualdad no me sirve porque yo sé que la suma de 1/2 elevado a k vale 1 dividido por 1 menos 1/2, que es 2. ¿Ya? Esa yo siempre la supe porque es una fórmula clásica de las progresiones geométricas. ¿Ya? Pero la que no sé, o la que no sabía, es la de k. Entonces aquí voy a anotar de que en realidad a mí también me interesa saber cuánto vale k elevado a k dividido por 2 elevado a k cuando el k parte del 1, por ejemplo, hasta infinito. Y de hecho, eso también lo puedo calcular porque tengo la segunda igualdad. O sea, aquí tengo una igualdad y ya expliqué o intenté explicar por qué no basta. Pero tengo una segunda igualdad que no le presté mucha atención porque no me di cuenta que la necesitaba hasta ahora, que es esta, la de la primera derivada. Entonces voy a ordenar un poco la pizarra para mostrar cómo podemos ocupar las dos igualdades para encontrar la solución definitiva. Entonces voy a pausar el video y voy a ordenar un poco. Ya, entonces aquí me traje un resumen de todo lo anterior. La primera ecuación dice que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de k por x elevado a k menos 1 es igual a 1 dividido por 1 menos x al cuadrado. Eso proviene de la primera derivada. Y la segunda ecuación, que proviene de la segunda derivada, tiene una igualdad de dos series que equivalen a otro polinomio. Aquí cometí un error gravísimo de traspaso, porque aquí también hay un paréntesis y es el cubo. ¿Ya? Entonces, si notamos, la primera ecuación me entrega información que puedo introducir en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque yo tengo esto que se parece mucho a la ecuación 1. La única diferencia es que esta parte desde el 2 y tiene un x menos, tiene un x menos 2 en el argumento. ¿Ya? Entonces voy a intentar escribir la ecuación 1 de tal forma que se parezca a lo que está ahí en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, lo que me doy cuenta es que x igual a... Esta es la ecuación 1. La sumatoria de k igual a 1 de k por x menos 1. ¿Ya? Lo que voy a hacer es multiplicar arriba y abajo por x. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, o lo que me doy cuenta, es que x no es variable de la sumatoria. X es un parámetro que hace que para cada valor de x, si es que está bien evaluado, yo pueda obtener distintos valores de series. ¿Ya? Por lo tanto, es parte de lo que lo hace ser función. ¿Ya? Donde está bien definida, por supuesto. Entonces, lo que voy a hacer es un x lo voy a relacionar con la potencia x elevado a k menos 1 para dejarlo como k menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, aquí un x voy a dejarlo fuera de la sumatoria. X por k igual a 1 a infinito de k por x elevado a k menos 2. ¿Ya? Y así se parece más a lo que tengo en el lado de abajo. ¿Ya? Yo sé que le falta algo, o sea, todavía no está igual porque parte desde 1. Aquí no puedo llegar y cambiar el índice porque afectaría tanto al exponente como a los argumentos. Entonces, tengo que tener cuidado. Entonces,
esta sumatoria la voy a escribir como una suma de algo más otra sumatoria. Eso es lo que yo hago cuando quiero hacer comenzar el índice desde otro lugar. Entonces, el primer término ocurre cuando k vale 1, ¿ya? Si k vale 1, esto me queda igual a x por, reemplazando k por 1, 1 por x elevado a 1 menos 1. Perdón, 1 menos 2. Yo les dije que tenéis cuidado con eso, con esas identidades, porque 1 menos 2 es menos 1 y me va a quedar como una potencia abajo, ¿ya? Pero estamos asumiendo de que la suma la vamos a evaluar donde corresponda y no en cero, ¿ya? Porque toda esta lógica no funciona si es que el x vale 0, ¿ya? Entonces, el otro término, el resto de los términos lo voy a escribir como una sumatoria desde k igual 2 hasta infinito, y esto me va a quedar como, bueno, el x ya está factorizado, entonces esto me va a quedar k por x elevado a k menos 2. ¿Ya? Entonces lo que hice fue escribir un término fuera de la sumatoria y el resto de los términos en la sumatoria para que comenzara de donde mismo comienza la de la ecuación 2. O sea, esto sí se ve igual que lo que tengo acá, ¿ya? Pero tengamos cuidado, o sea, voy a tener cuidado. Y ustedes solamente observen, ¿ya? Entonces, la parte donde ahora yo digo, bueno, eso es válido para todo x, salvo el 0, porque estoy dividiendo por 0 en una parte. Entonces, esto no va a funcionar si yo lo evalúo después en 0. Pero no lo voy a evaluar en 0 porque lo voy a evaluar en un medio, porque me doy cuenta que en un medio es el punto donde me sirve. Entonces esto es x dividido por x, porque esto es un x elevado a menos 1, multiplicado por un x, salvo cuando el x vale 0, esto es simplemente 1. Y el resto de los términos es x por el resto de la serie. Por lo tanto, esto es la suma de 2 hasta infinito de k por x elevado a k menos 2, con la promesa de que no la vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual eso? Eso yo dije que era igual a 1 dividido por 1 menos x, y todo esto al cuadrado. Entonces, si yo quiero dejar solo esta sumatoria, tengo que restar el 1 y después dividir por x. Entonces, si yo resto el 1, lo voy a hacer acá aparte, la sumatoria desde k por x elevado a k menos 2, desde k igual a 2 a infinito. Eso lo hago nuevo porque me queda un poco choco, torcido. Tengo que restar el 1. Entonces, esto es 1 dividido por 1 menos x al cuadrado menos 1, que lo voy a escribir como 1 menos x al cuadrado dividido por 1 menos x al cuadrado. Notemos de que eso es 1. Y lo voy a dividir por x, con la promesa de que x no va a ser 0. Y cuando yo hago esta diferencia, me queda 1 menos x al cuadrado. Yo sé que 1 menos x al cuadrado se puede escribir como 1 menos 2x más x cuadrado. Por lo tanto, esto es 1 menos 1, se van los 1, menos 2x con un menos, me queda 2x menos x al cuadrado. Y como lo voy a dividir por x, voy a eliminar un x, me queda simplemente 2 menos x dividido por 1 menos x cuadrado, menos x al cuadrado. Aquí tengo cometí el mismo error, pero se entiende, ¿ya? Hicimos una identidad de funciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos ahí, siempre y cuando el x no sea 0, porque si el x es 0, me echa a perder un poco la lógica porque yo no puedo dividir por 0. Esto es lo que tengo exactamente en el lado, ¿cómo se dice? En la mitad de la segunda ecuación de la parte superior. O sea, yo voy a cambiar, porque está restando, lo voy a pasar sumando, pero lo voy a pasar sumando tal como lo escribí acá. Entonces, por la ecuación 2, yo tengo que la sumatoria desde k de k al cuadrado por x elevado a k menos 2, desde k igual 2 hasta infinito, va a ser igual a 2 dividido por 1 menos x al cubo, menos, perdón, en este caso más porque está con signo menos, entonces más
todo lo que yo escribí aquí. Y aquí no recomiendo hacer la suma para dejar una sola potencia, porque en realidad nosotros no necesitamos la fórmula para todo x, sino que la necesitamos para un x en particular. ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos con esa fórmula por ahora. ¿Ya? La voy a escribir arriba para que se vea mejor. Entonces voy a pausar de nuevo el video y voy a traspasar lo que escribí haciendo todo ese desarrollo y vamos a hacer el paso final. Ya, entonces, bueno, ahí estaba haciendo todo el traspaso, entonces llegamos a la siguiente ecuación que es muy útil para lo que necesito contestar ahora. Entonces, si bien eso se cumple para todo x en valor absoluto menor que el 1, para el caso del 0, el despeje hubiese tenido que ser distinto, ¿ya? En el caso de las series de potencias sentadas en el 0, la mayoría de veces si yo evalúo en el 0, la suma me da 0 porque son solo potencias de 0. Así que en general nunca o en la mayoría de los casos no van a ser evaluables en cero, ¿ya? Porque no nos entregamos esta información. Entonces, si esto funciona para todo x menor en valor absoluto salvo el 0, yo lo puedo evaluar en x igual a un medio. Pero vamos a darnos cuenta de que si bien es bastante útil la igualdad a la que yo llego, no es exactamente la misma que yo necesito. Aquí comienza desde k igual a 2, aquí me queda k cuadrado, y lo voy a escribir como 2 elevado a k menos 2. ¿Por qué? Porque si estoy evaluando en un medio, en realidad es lo mismo que bajar el exponente y mantener el k menos 2, ¿ya? No se confundan con ese paso, simplemente son propiedades de exponencial, ¿ya? Porque en realidad lo que estoy haciendo es evaluar en un medio, pero 1 elevado a k menos 2 es siempre 1, por lo tanto solamente importa lo que queda en el denominador. Es porque estamos evaluando en una potencia, en una fracción, cuyo numerador es un 1, ¿ya? Por eso ocurre eso. Pero me doy cuenta de que esto en realidad es, bueno, el 2 elevado a k por 2 elevado a menos 2 se puede escribir como 2 elevado a 2 elevado a menos 2 es lo mismo que decir 4, porque está en el denominador. Entonces pasa como numerador como 4. Entonces esto es 4 por la serie desde k igual a 2 hasta infinito, de ahora sí la serie que yo quería. Solamente cuando saco el 4 fuera de la sumatoria o de la serie. Y ahora tengo que evaluar el lado derecho en un medio. Entonces, por eso yo decía, no vale la pena juntarlo, porque mejor lo hago una vez que sean solo números. Entonces, bueno, 1 menos un medio es un medio. Y un medio elevado al cubo es un octavo, ¿ya? Pero como está en el denominador, pasa como 8. Por lo tanto, la primera parte de la expresión es un 16, ¿ya? Y la segunda parte de la expresión es un 1 dividido por lo mismo. Un medio al cuadrado pasa como 4, igual que la sumatoria del lado izquierdo. Y 2 menos un medio son 3 medios. Por lo tanto, esto es 4 por 3 medios, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular la suma de k cuadrado, 2 elevado a k, desde k igual a 2, esto va a ser lo mismo que decir 16 dividido por 4, 4, más 4 por 3 medios dividido por 4, simplemente 3 medios. Y 4 más 3 medios son 11 medios, ¿ya? Pero hay otro problema. Esta serie parte del 2, porque proviene de la segunda derivada de una función que utilicé al inicio. Por lo tanto, yo lo que necesito es saber cuánto vale el primer término, o mejor dicho, agregarle lo que le falta para llegar a la de k igual a 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. La sumatoria de k igual a 2 hasta infinito es lo mismo que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito, de la misma sumatoria. Esta sí puede partir del 1, menos el término que agregué de más, porque esa sumatoria tiene menos términos que la que estoy poniendo a continuación. Entonces a esta le voy a restar,
fuera de la sumatoria, voy a poner un paréntesis para que se entienda mejor, menos 1 dividido por 2 elevado a 1, que es el primer término. En realidad, bueno, es 1 al cuadrado menos 2 elevado a 1. ¿Ya? Y como esto es igual a 11 medios, en realidad la suma que yo necesitaba, que era esta, es 11 medios más un medio, pasando este menos un medio al otro lado como positivo. Por lo tanto, esta suma vale 12 medios, o simplemente 6. Fue bastante extenso el desarrollo, entonces si uno quiere, por lo menos, no se puede comprobar así tan simplemente, pero por ejemplo, si yo quisiera expandir esta serie a un par de términos, esta serie es un medio más 2, cuando el k vale 2, esto es 2 al cuadrado, que es 4, dividido por 2 al cuadrado, que es 4 también, por lo tanto es 1. El segundo término es un 1 después de hacer las divisiones. El tercer término es 9 octavos, que es un poco más grande que 1. El siguiente término es, y no lo voy a seguir haciendo porque no terminaríamos nunca, el siguiente término es 16, que es 4 al cuadrado, dividido por 2 elevado a 4, que casualmente es 16 también. Ah, ya. Entonces, si yo hago la suma de los primeros 4 términos solamente, esto me da 3.625. ¿Ya? Todavía me faltan prácticamente todos los términos, porque 4 términos con una serie es muy poco. Esta serie converge, pero converge de manera lenta, podríamos decir, porque los primeros términos están todos en torno al 1. De hecho, no es una serie estrictamente decreciente, porque de hecho el 1 medio es menor que el 1, y el 9 octavos es mayor que el 1, y el 16avos, que es 1, es menor que el 9 octavos. El siguiente término es 25/32avos, que es menor que 1. O sea, recién el quinto término ya empieza a ser estrictamente decreciente. Recordemos que una serie no necesita ser decreciente para todos los términos, pero sí tiene que ser decreciente a partir de un cierto término. En este caso ocurre para los términos del 4 en adelante, del 5 en adelante. Entonces, nosotros necesitaríamos sumar muchos más términos para estar cerca del 6. Entonces, ahí uno puede responder otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos términos necesito sumar para encontrar, para estar a menos de tanta distancia del 6? ¿Ya? Y esa es una respuesta para otro momento. Entonces, por ahora lo dejo hasta ahora con que esa suma, cuando uno suma los infinitos términos, lo hicimos con mucho desarrollo algebraico, pero más que algebraico, igualdad de funciones, ¿ya? Porque todos los pasos intermedios que hicimos fueron igualdades de funciones. Entonces, ¿hay otra forma de resolverlo? Sí, pero está muy relacionado con lo que hicimos. Partimos de una serie de potencias y mediante derivadas llegamos a una serie de potencias parecida a la que queríamos resolver y ocupamos un poco de igualdad de funciones y un poco de igualdad algebraica. Eso es todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.